Bueno, pues comencemos. ¿Qué entendemos por identidad? Bueno, la identidad más que nada es un sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un sector social o a un determinado grupo de referencia. Dicho, estos colectivos a menudo pueden estar ubicados geográficamente, pero no es necesario. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, de los desplazados, de los migrantes, etcétera. El hecho de que algunas expresiones culturales expresen su sentido de identidad con más fuerza que otras las distingue de otras actividades comunes de la vida cotidiana, como lo son los festivales, los desfiles, la música, la danza, etc. También la UNESCO registra estas expresiones culturales como un impacto social significativo bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Varios autores han abordado el concepto de conciencia cultural para explicar la relación entre los individuos y los extraños en la sociedad. Este sentido de diferencia social constituye la base de conciencia cultural, personal y del proceso de formación de la identidad. Para estos autores es muy importante reconocer las diferencias culturales como lo son las regionales, las municipales y las individuales. Se conforman, que estas conforman la heterogeneidad cultural de cualquier país. Bueno, y como derivado al tema anterior que era identidad, tenemos el concepto de identidad cultural. Esta incluye un sentido de pertenencia a un grupo social que comparte características culturales como lo son las costumbres, los valores y las creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se crea individual y colectiva y constantemente está expuesta a influencias externas. Según investigadores antropológicos y sociológicos, la identidad se crea diferenciando y reafirmando al otro, aunque el concepto de identidad trascendente las fronteras nacionales, como en el caso de la inmigración. El origen del concepto suele estar ligado al territorio, pero la identidad solo es posible si se manifiesta solo en el patrimonio cultural, ya que existe independientemente de su reconocimiento o valoración. En la sociedad como agente activo, la que configura su patrimonio cultural definiendo e identificando los elementos que quiere valorar y aceptar como propios, y a los que naturalmente se les convierte en referentes de identidad. Bueno, por otra parte, tenemos que la identidad es un fenómeno fundamentalmente comprendido en las humanidades. Las conversaciones sobre este fenómeno han estado ocurriendo en círculos científicos desde el comienzo de la disciplina. En la actualidad es clara su trascendencia como significado cultural para la elevación de la espiritualidad, pero la mayoría de los argumentos que tematizan la identidad están diseñados para socavar o refutar la identidad de los individuos. Esto ha convertido en una fuente de significado tradicional en un contexto tecnocientífico y sociocultural globalizado. Bueno, el conocimiento y la aceptación de la propia identidad cultural le permite a una persona encontrarse con los demás con tolerancia y comprensión, sin sentir que la forma en que los demás actúan es una amenaza para uno mismo. Y bueno, la identidad cultural es parte de la historia humana, es un patrimonio importante que los inmigrantes traen consigo y contribuyen a la sociedad de los que los acogen. Así como los inmigrantes les dan una nueva herencia, después de todo, como todas las identidades, las culturas son porosas, fluidas y no necesariamente son rígidas. Otra parte, de esta manera, todas las identidades culturales se definen generalmente por algunos elementos.
ya sea, por ejemplo, el idioma, la religión, la clase social. El idioma es un porcentaje importante de toda la identidad cultural que radica en el idioma en que se habla, así como el dialecto geográfico y social en el que se habla el idioma. Por ejemplo, las regiones de un país pueden tener una identidad cultural diferente a las regiones de otro país, aunque afirmen tener la misma identidad nacional. La religión, las creencias religiosas y las tradiciones morales, éticas y místicas de una cultura pueden ser similares o significativas diferentes de otra, según los patrones históricos que son esenciales para la unidad cultural, incluso en el caso de los ateos. Por ejemplo, los occidentales aspiramos a una moral cristiana, porque ha sido la religión dominante durante muchos siglos. La raza, los orígenes raciales y étnicos a menudo juegan un papel muy importante en la identidad cultural, ya que las comunidades se agrupan tradicionalmente en torno a conceptos parecidos de raza, cultura y geografía. Las clases sociales de una identidad también comparten rasgos de identidad cultural que pueden ser excluyentes o permitirles identificar a sus miembros entre sí. Una forma de hablar, bailar o compartir la imaginación a menudo separa a la clase trabajadora o a la clase rica. Dicho esto, podemos comenzar a hablar sobre el multiculturalismo. Este es un sentido más amplio que se refiere a la existencia de varias tradiciones culturales de una sociedad sin tener que sacrificar las identidades individuales, es decir, el pluralismo étnico y cultural amigable. Pero el significado estricto del término es complejo y depende del campo específico en el que se utilice, como la sociología, la filosofía política o el lenguaje oral. El concepto de multiculturalismo surge en el contexto de las democracias liberales occidentales, cuyas sociedades fueron absorbiendo oleadas de inmigrantes de otras partes del planeta, primero como resultado de colonialismo europeo y luego como un fenómeno verdaderamente global. En un concepto sociológico o antropológico cultural, esto significa que se afirma la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas existen al lado una de otra, pero tienen poca influencia entre sí y por lo general no infieren entre sí. Como resultado, las personas de diferentes orígenes étnicos, religiosos y lingüísticos viven en países basados en una identidad nacional más fuerte. Claramente, este es el escenario perfecto para la emoción y la competencia, así como para el enriquecimiento significativo de la cultura anfitriona. Y pues bueno, como conclusión de este trabajo, em, el concepto de identidad cultural se refiere al sentimiento de pertenencia a un grupo con características compartidas, como ya lo habíamos mencionado, como son las costumbres, los valores y las creencias. Este concepto puede aplicarse a muchos grupos diferentes, incluidas naciones, etnias, religiones e incluso ideologías. Sin embargo, la identidad cultural se asocia más comúnmente a grupos sociales según la religión geográfica que habitan. Por esta razón, los conflictos globales, perdón, por la identidad cultural a menudo conducen a guerras.
Una forma en las que las personas hacen esto es a través de la apreciación del arte, la música y otros artefactos culturales. El arte proporciona una sensación de tiempo y lugar al ver pinturas históricas o al examinar un mueble de un periodo de tiempo en particular. En otras formas en que las personas expresan su identidad cultural es a través de costumbres y valores compartidos que se reflejan la experiencia colectiva de un grupo social. Por ejemplo, de costumbres incluyen vestirse de cierta manera o en una boda o en un funeral y saludarse con un golpe de puño cuando practican deportes juntos. Los valores incluyen la honestidad, el respeto y la compasión por los demás. También las creencias compartidas incluyen estar orgulloso de su herencia o religión y ser respetuoso con las festividades religiosas al abstenerse de trabajar o eventos sociales. Cada sociedad tiene costumbres o valores que reflejan la experiencia colectiva de un grupo y que se transmiten de generación en generación dentro de esta sociedad. Y pues bueno, esperemos que el tema haya sido de su agrado. Em, Esperemos que se pudieran llevar algo bueno de este video. Sinceramente a mí se me hace un tema muy importante, ya que pues son temas con los que se convive diariamente, ya que no todos tenemos las mismas costumbres, los mismos valores, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Y bueno, aquí solamente como dato, por si alguien gusta consultar las fuentes de información de las que yo elaboré esta presentación, con gusto lo pueden hacer. Aquí dejo la bibliografía y pues eso es todo. Muchas gracias.